Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo súper. El día de hoy, pues pasaba a saludar nada más. Bueno, eh, espero que les esté yendo muy bien, que se encuentre todo en orden. Y pues a las personas a las que no les está yendo tan bien, espero que todo se mejore. Mm, Sé que todo se va a mejorar y todo pasa por algo. Entonces, no hay que culpar a alguien, simplemente avanzar. ¿No? Las redes sociales. Veo con gran preocupación que a veces creamos redes de apoyo y les ponemos un nombre. A veces la gente se queda, pero la red de apoyo cambia de nombre y nos sentimos vacíos. Tal es el caso de la no salida de TikTok. Mucha gente lo sufrió, pero pues tengan en cuenta que a pesar de que fue en un país y que empezó a escalarse la importancia de esa red social, fue por algo. A veces nosotros mismos tenemos una especie de vínculo con una red y si algo sucede, pues como que algo se pierde, como que algo deja de existir de un momento a otro. Por ejemplo, para hacer contrapunto está la red social, entre comillas, de los acuerdos de cese al fuego entre, bueno, la franja de Gaza. No se dieron como se esperaba, pero surtieron un efecto que fue profundo y que hizo lo contrario a lo que se hace siempre, que es mellar la calidad de vida de las personas. Esta vez por unos días se va a sentir todo diferente, se va a sentir todo mejor y vamos a estar muy contentos con que definitivamente hay cosas que cambiaron. Pues las redes sociales se van y vuelven. Está pues TikTok, está Cordyceps, está esa red social que no me acuerdo cómo se llama, pero que es de ¿cómo se llama? El Agatha Christie, que de manera jocosa se inventa un crimen cada vez que hacemos un post. Entonces nosotros posteábamos y pues Agatha Christie dice que eso es la confesión de un crimen. Bueno, lo que sea eso. A veces es interesante. Entonces, ¿qué más les iba a decir? Bueno, eso también se junta con algo que llevo mucho tiempo pensando y es, hablando del Cordyceps, es acerca de cómo se hizo el herbolario. Si bien no he empezado con esa parte, el herbolario es de muchas partes del mundo, excepto de Europa. ¿Cómo se llevaron a Europa? Pues en unos cuadernos de cuero, por decirlo de alguna manera, o en cuadernos directamente de papel. Lo que pasa es que eso afectó la calidad de las plantas y muchas de ellas se ven aplastadas no por casualidad, es porque en el viaje desde otras latitudes hasta el sitio donde se inició esa labor de copistas de herbolario, pues se infectó con Cordyceps. Entonces ya veremos cuáles fueron más adelante los desenlaces de aquello. Quiero adelantarles algo y es que ahí profusamente en el manuscrito Voynich se ve efectivamente cómo se realizó, aunque se realizó todas las infusiones que se hicieron, las maceraciones, el secado de algunas plantas, cómo se tostaron en algunos casos con algunas partes de las plantas, cómo además se juntaron las mismas y las cantidades. Entonces el herbolario en solo su pintura ya demuestra cómo se debe hacer o cómo ellos creían que se debía hacer una preparación de una sustancia que según ellos generaba algunos beneficios, pero pues ya miraremos que el Cordyceps en el cuerpo humano genera, dependiendo la cepa del Cordyceps, genera una afectación. Este video para nada es educativo, no los estoy incitando a que lo realicen porque pues el cerebro humano es algo muy delicado y si algún tipo de hongo, larva o cualquier
eh, elemento que esté adaptado para ir hacia el cerebro, indefinidamente o indefectiblemente lo hará. Bueno, por último, creo que les adelanto, hay un video que tengo preparado y es el de cómo hacer Bento. Muchos no sabrán qué es Bento, pero pues les dejaré algunas imágenes. Dirán, ¿y para qué me sirve eso? Lo que pasa es que con el cambio de un solo ingrediente se puede eliminar el hambre mundial. Incluso las personas que quieren conseguir más dinero o a las que no les alcanza, pues pueden tomar eso que, no digamos que es un suplemento, pero hace que no te mueras de hambre. Bueno, incluso se puede mejorar bastante para que sea un alimento rico y nutritivo. Creo que les he hablado de todo y dirán muchos que de nada, pero sí, si se fijan, hablo de que no todo está perdido, siempre hay algo que se puede hacer, siempre hay algo que podemos hacer para beneficiarnos. Siempre tenemos que tener cuidado con lo que ingerimos y además de eso que no tenemos que atarnos, anudarnos fuertemente a algo porque puede ser que eso pues se vaya algún día, ¿vale? Entonces espero que les esté viendo súper. Creo que el próximo video será del Bento. No será agradable para muchos, pero y además les indico y les manifiesto y les solicito y les requiero. Creo que algo de lo más importante que hay es el dar, pero el dar con cariño. Estamos hablando que dar, por ejemplo, alimento a alguien y que sea desagradable, pues eso genera desconfianza. Entonces, por favor, no alimentemos la desconfianza en las personas, dándoles por lo menos Bento y haciéndoles creer que es un alimento rico. Si es un alimento que no sabe bien y que es de pronto para simplemente para momentos de escasez, y de hecho no sabe bien, no. El Bento pues es un producto del cuerpo humano y no quiero adelantarles mucho. Bueno, un producto, es que todo lo que digo desde hace mucho rato parece que estuviera burlándome de ustedes o que estuviera hablando de temas escatológicos, pero ya lo verán, no es nada de eso, sin embargo va a encajar perfectamente con lo que estoy diciendo. Agradezco mucho su atención, que tengan un excelente tarde.